El tren de lujo serpenteaba suavemente a través de los dorados campos de girasoles y colinas cubiertas de lavanda en la Provenza. El suave zumbido de las ruedas acariciaba los rieles como un susurro distante. Henry Beaumont, un magnate hotelero de 40 años, observaba el paisaje desde la suite más opulenta del tren, una copa en la mano. Llevaba un impecable traje azul cobalto, pero bajo esa fachada perfecta se escondía un hombre profundamente marcado por la melancolía. Nadie hubiera imaginado que, detrás de su mirada firme y controlada, habitaba un vacío imposible de llenar. La pérdida de su esposa, Elise, seguía siendo una herida abierta en su alma. En la muñeca de Henry, un reloj antiguo, regalo de su difunta esposa, relucía tenuemente. La inscripción grabada en el reverso, para siempre en cada latido, lo acompañaba como un eco de los momentos felices que alguna vez compartieron. Pero esos días de felicidad parecían tan lejanos ahora, como las cumbres nevadas de los Alpes que empezaban a asomarse en el horizonte. El suave sonido de un toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Henry apenas reaccionó, su voz salió como un murmullo cansado. «Adelante». La puerta se abrió, pero Henry no se molestó en voltear. Sabía que era la camarera trayendo su pedido. El silencio entre ellos duró solo unos segundos antes de que la voz suave pero profesional de la mujer rompiera el aire. «Señor Beaumont, su cena está lista». Henry no mostró interés. Apenas hizo un gesto vago con la mano, aún inmerso en sus recuerdos. Pero algo cambió en ese instante. Un aroma sutil llenó la habitación, una mezcla embriagadora de jazmín, cedro y una pizca de ámbar. Era el perfume exacto que Elise solía usar. Henry cerró los ojos por un momento, sintiendo una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Giró la cabeza lentamente, y su corazón pareció detenerse cuando la vio. Frente a él, de pie en la suite, estaba una mujer de unos 30 años. Su rostro, su cabello, incluso la forma en que se mantenía erguida, todo era idéntico a Elise. Henry dejó caer la copa sobre la mesa, su incredulidad era palpable. La camarera lo miraba con desconcierto, claramente sin entender la intensidad de la reacción de Henry. Pero para él, era como si el pasado hubiera regresado de una forma imposible. «Elise», susurró Henry, su voz temblando. «¿Eres tú?» La mujer, aún confundida, intentó mantener la compostura profesional. Con una leve sonrisa educada, respondió: «Lo siento, señor, me confunde con alguien más. Soy Ramona Evans, a su servicio». Henry apenas escuchaba sus palabras. Estaba atrapado en una mezcla de emociones, la incredulidad, la esperanza y el miedo de que todo fuera un malentendido cruel del destino. El nombre Ramona no le decía nada, pero su corazón insistía en que la mujer frente a él era su Elise, de alguna manera. El ambiente se tornó denso. Ramona, aún afectada por la profundidad de la mirada de Henry, extendió su mano como un gesto cortés. Henry, sin poder contenerse, tomó su mano con delicadeza y la llevó a sus labios. El contacto con su piel lo llenó de una extraña familiaridad, como si estuviera besando la mano de su esposa. «Es ella», pensó Henry, ignorando cualquier señal que indicara lo contrario. Ramona, claramente incómoda por la situación, retiró su mano con cuidado. «Señor Beaumont, me temo que debe estar confundido», dijo suavemente, intentando romper la tensión que pesaba en la habitación. Pero Henry no podía soltar la idea. «¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes parecerte tanto a ella?», murmuró, incapaz de apartar los ojos de la mujer. El tiempo parecía detenerse en la suite. Ramona intentó mantener la calma, pero la intensidad de la situación la estaba afectando. Finalmente, hizo una pequeña reverencia y se excusó para continuar con sus labores. «Si me disculpa, señor, debo regresar a mis deberes». Henry la vio salir de la habitación, sintiendo que algo dentro de él se rompía y al mismo tiempo se encendía. No podía dejarlo así. No después de todo lo que había sentido en ese breve encuentro. Algo profundo lo empujaba a saber más sobre Ramona, a descubrir quién era realmente. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Henry se levantó rápidamente y presionó un botón al lado de su escritorio. Unos segundos después, una voz cortés respondió: «Recepción, ¿en qué puedo ayudarlo, señor Beaumont?». Henry, con la voz llena de determinación, dijo: «Necesito hacer una solicitud. Quiero el servicio exclusivo de una de sus camareras. Su nombre es Ramona Evans. Pagaré lo que sea necesario». Un silencio incómodo siguió a sus palabras. «Señor, lamento informarle que no es posible ofrecer un servicio exclusivo de nuestro personal a un pasajero. Nuestras políticas no permiten ningún trato preferencial». Henry interrumpió, su voz más grave y amenazante:
Ramona Evans, es el vivo retrato de mi difunta esposa. No es un capricho. Necesito hablar con ella. Hagan lo que sea necesario. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor, pero Henry sabía que no iba a dejarlo así. El destino le había puesto a Ramona en su camino, y no estaba dispuesto a perder esa oportunidad. Aún no sabía cómo, pero algo dentro de él le decía que ese encuentro era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirla con tus amigos. No te pierdas lo que viene a continuación. El tren continuaba su recorrido, deslizándose suavemente entre los campos dorados, pero para Henry Beaumont, el tiempo había adquirido un ritmo completamente diferente. La imagen de Ramona Evans, la camarera que parecía el reflejo vivo de su difunta esposa, no lo dejaba en paz. Sentado en su lujosa suite, Henry miraba sin ver los paisajes que pasaban rápidamente por la ventana. Su mente estaba en otro lugar, atrapada entre la memoria y el presente. Henry no era un hombre que se dejara dominar fácilmente por sus emociones. Durante años, había construido un imperio basado en la lógica, el control y la determinación. Sin embargo, en ese momento, se sentía como un hombre a la deriva, sacudido por una tormenta emocional que no sabía cómo manejar. La semejanza de Ramona con Elise no podía ser coincidencia. Cada gesto, cada mirada, incluso su voz, lo había transportado de regreso a un tiempo que creía perdido para siempre. «¿Cómo puede ser?», murmuró para sí mismo, mientras su mano temblorosa alcanzaba la copa de vino. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que Ramona y Elise estuvieran conectadas de alguna manera. Pero, ¿cómo? Elise había muerto hacía 7 años, y la idea de una reencarnación parecía ridícula para un hombre como Henry. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más crecía su convicción de que el destino le estaba enviando una señal. Decidido a obtener respuestas, Henry comenzó a investigar. Ordenó discretamente a su equipo de seguridad personal que buscara toda la información disponible sobre Ramona Evans. No tardó en descubrir que ella había comenzado a trabajar en el tren hacía apenas unos meses y que su pasado era, en gran medida, un misterio. Lo único que se sabía con certeza era que había crecido en un orfanato, sin conocer a su familia biológica. Ella no tiene padres, pensó Henry, recordando las palabras del informe que había recibido. ¿Es posible que...? La idea lo golpeó como un relámpago. Si Ramona había crecido en un orfanato, sin conocer a su familia, podría haber una posibilidad de que fuera hermana de Elise. Tal vez, de alguna manera, las dos habían sido separadas al nacer, y el destino las había vuelto a unir en su vida. Esa posibilidad lo consumía. Sentía una urgencia creciente por hablar con Ramona nuevamente, pero al mismo tiempo, sabía que no podía actuar de forma impulsiva. Necesitaba pruebas, necesitaba respuestas. Y sobre todo, necesitaba comprender si estaba persiguiendo una fantasía o si realmente había algo más en esa conexión. Esa noche, Henry decidió salir de su suite y dirigirse al vagón comedor del tren. Sabía que Ramona estaría trabajando allí, atendiendo a los pasajeros. Mientras caminaba por los pasillos elegantemente decorados del tren, su mente seguía nublada por la confusión y el deseo de entender lo que estaba sucediendo. El aroma del perfume de Elise seguía flotando en su mente, como un recordatorio constante de lo que había perdido. Cuando llegó al comedor, Henry la vio de inmediato. Ramona estaba de pie junto a una mesa, sirviendo vino a un grupo de pasajeros que no parecían notar su presencia de la misma manera en que lo hacía Henry. Para ellos, ella era solo una camarera más, pero para él, era mucho más. Era un enigma, una sombra del pasado, una respuesta que aún no había sido revelada. Ramona lo notó, y por un breve momento, sus ojos se encontraron. La joven parecía sorprendida de verlo allí, pero mantuvo su compostura. Con una pequeña sonrisa educada, terminó de atender a los pasajeros y se acercó a Henry. ¿Le gustaría una mesa, señor Beaumont?, preguntó con su tono profesional, aunque había una ligera nota de nerviosismo en su voz. Henry asintió, sin apartar la mirada de ella. «Sí, por favor», respondió, su voz más baja de lo habitual. Ramona lo condujo a una mesa cerca de la ventana y le entregó un menú. Pero Henry no estaba interesado en la comida. Lo único que le importaba en ese momento era descubrir quién era realmente Ramona. El silencio entre ellos se prolongó durante unos instantes hasta que finalmente Henry habló. «Ramona», dijo, su voz llena de una emoción contenida. «No puedo evitar notar el increíble parecido que tienes con alguien que fue muy importante para mí». Ramona lo miró con curiosidad, claramente incómoda por la intensidad de la conversación. «Lo siento, señor Beaumont. No entiendo a qué se refiere».
Henry dejó el menú a un lado y se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mi esposa fallecida, Elise. Te pareces tanto a ella. No solo físicamente, sino en la forma en que te mueves, en tu voz, en tu perfume. Ramona lo observó en silencio durante unos segundos, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y desconcierto. Es solo una coincidencia, respondió finalmente, con un tono más suave. No conozco a nadie con ese nombre. No tengo familia. Crecí en un orfanato. Henry asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta, pero aún así, la verdad pesaba sobre él. No creo que sea solo una coincidencia, murmuró, casi para sí mismo. Hay algo más, algo que aún no entiendo. Ramona se quedó en silencio, sin saber qué decir. El ambiente entre ellos se había vuelto más pesado, y la presión de la situación la afectaba visiblemente. Finalmente, Henry dejó escapar un suspiro y la miró a los ojos. ¿Te importaría si hablamos más tarde? Me gustaría conocerte mejor, si no te importa. Ramona dudó por un momento, pero asintió lentamente. Está bien, señor Beaumont. Puedo encontrarme con usted más tarde, después de mi turno. Henry sonrió ligeramente, aunque su corazón seguía lleno de incertidumbre. Sabía que este era solo el principio de una verdad que estaba desesperado por descubrir. Más tarde esa noche, cuando el tren avanzaba por la campiña suiza, Ramona se acercó a la mesa donde Henry la esperaba. El vagón comedor estaba casi vacío, lo que les ofrecía una privacidad que no había sido posible durante su primer encuentro. Henry se levantó cuando la vio llegar, sus ojos buscando respuestas en su rostro. Ramona, aunque claramente afectada por la extraña conexión que Henry parecía sentir, mantenía la calma. Sin embargo, la tensión era palpable en el aire, una tensión que solo crecía a medida que ambos intentaban desentrañar lo que significaba ese encuentro. Gracias por aceptar hablar conmigo, comenzó Henry, su voz más suave que antes. Sé que esto debe parecerte muy extraño, pero no puedo evitarlo. La semejanza entre tú y mi esposa, Elise, es abrumadora. Ramona se sentó frente a él, sus manos descansando sobre la mesa mientras lo observaba con cautela. No sé qué decirle, señor Beaumont. Nunca he conocido a alguien llamado Elise. Mi vida ha sido bastante simple y solitaria. Henry inclinó la cabeza, sintiendo que, finalmente, iba a descubrir más sobre esta mujer que había despertado algo tan profundo en él. Cuéntame sobre ti, Ramona, pidió, su tono serio pero amable. ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Ramona suspiró suavemente, como si recordara algo distante y doloroso. Crecí en un orfanato en Rouen, comenzó. Mi madre murió poco después de darme a luz. Nunca la conocí, y nadie en el orfanato sabía quién era mi padre. Así que crecí allí, con otros niños, algunos que fueron adoptados, otros que no tuvieron tanta suerte, como yo. Henry escuchaba en silencio, cada palabra de Ramona llenando las piezas de un rompecabezas que aún no podía completar. ¿Nunca fuiste adoptada?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta por las investigaciones que había mandado hacer. Ella negó con la cabeza, una ligera tristeza en su expresión. No. Pasé toda mi infancia y adolescencia en el orfanato. Me convertí en una especie de hermana mayor para los más pequeños cuando cumplí 18, ayudando a cuidar de ellos. Después de eso, encontré trabajos aquí y allá, nada estable hasta que conseguí este puesto en el tren. Me gusta trabajar aquí, pero a veces no puedo evitar sentir que algo me falta. Henry sintió una punzada de compasión en su pecho. La soledad en la vida de Ramona era evidente, y aunque su historia era diferente, reconocía en ella la misma sensación de vacío que lo había atormentado desde la muerte de Elise. Había algo en Ramona, más allá de su parecido físico con su esposa, que lo atraía profundamente. ¿Alguna vez intentaste buscar a tu familia?, preguntó Henry, intrigado por el hecho de que Ramona no supiera nada sobre sus padres. Ramona lo miró a los ojos, un atisbo de incertidumbre en su mirada. Sí, lo intenté, pero nunca encontré nada. No había registros claros en el orfanato, y los pocos documentos que existían no decían mucho. Es como si mi vida antes del orfanato no existiera. Henry asintió lentamente, su mente trabajando rápidamente. Si Ramona había crecido sin conocer a su familia, era posible que hubiera una conexión más profunda entre ella y Elise, algo que aún no habían descubierto. ¿Has pensado alguna vez que podrías tener una hermana?, preguntó Henry con cautela, sabiendo que la pregunta era arriesgada. Ramona parpadeó sorprendida, claramente no esperando esa pregunta. ¿Una hermana? No. Nunca lo había considerado. ¿Por qué lo preguntas?
Henry vaciló por un momento, inseguro de cómo revelar sus sospechas sin parecer aún más obsesivo. Porque mi esposa, Elise, también fue adoptada. Nunca conoció a su familia biológica. Y al verte, no puedo dejar de pensar que puede haber una conexión entre ustedes. Ramona lo miró en silencio, procesando sus palabras. La idea de tener una hermana era completamente nueva para ella, y aunque la similitud entre ella y la esposa de Henry era innegable, la posibilidad de una relación familiar era difícil de aceptar. Eso suena imposible, murmuró Ramona, aunque había una sombra de duda en su voz. Pero, al mismo tiempo, no puedo negar lo que estás diciendo. El tren continuaba su trayecto, el suave vaivén de los vagones creando una atmósfera de calma, mientras Henry y Ramona enfrentaban la posibilidad de que sus vidas estuvieran entrelazadas de maneras que aún no comprendían. Podríamos investigar más, sugirió Henry, inclinándose hacia adelante, su voz llena de determinación. Podríamos buscar los registros de adopción de Elise, ver si hay alguna coincidencia con tu historia. Yo me encargaría de todo. Ramona lo miró, sorprendida por la intensidad con la que Henry estaba dispuesto a ayudarla. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó, genuinamente curiosa. Henry se detuvo un momento antes de responder, sus ojos oscuros llenos de una tristeza que había aprendido a ocultar durante años. Porque, después de perder a Elise, nunca pensé que volvería a sentir algo así por nadie. Y ahora, al verte, siento que he sido llevado de regreso al pasado. No puedo dejar de pensar que este encuentro tiene un significado mayor. Ramona lo observó en silencio, sin saber qué decir. La idea de que su vida pudiera estar conectada con la de Henry de una manera tan profunda la asustaba, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la intensidad de sus palabras ni la inexplicable atracción que sentía hacia él. De acuerdo, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Si crees que hay algo que investigar, lo haré contigo. Pero necesito que entiendas algo, señor Beaumont. No soy tu esposa, y nunca seré ella. Henry asintió, reconociendo la verdad de sus palabras. Lo sé, dijo suavemente, y no te pido que lo seas. Solo quiero entender lo que está pasando entre nosotros. El tren siguió su curso, avanzando hacia la oscuridad de la noche, mientras Henry y Ramona se sumergían en una búsqueda que cambiaría sus vidas para siempre. El tren avanzaba a toda velocidad, pero en la mente de Henry Beaumont, el tiempo parecía haberse detenido. El encuentro con Ramona, las conversaciones sobre su pasado y las dudas que él había planteado estaban comenzando a tomar forma. Mientras el paisaje cambiaba de las verdes colinas a las imponentes montañas, Henry decidió que no podía esperar más para investigar el origen de Ramona y su posible conexión con Elise. Después de su conversación en el vagón comedor, Henry no había podido dormir. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente en su mente, pero todavía faltaba la confirmación final. La idea de que Ramona pudiera ser la hermana de Elise lo obsesionaba, y estaba decidido a descubrir la verdad. Al amanecer, Henry contactó a uno de sus investigadores privados más confiables, alguien que había trabajado para él en varias ocasiones y que siempre encontraba lo que Henry necesitaba saber. «Necesito que me encuentres información sobre una mujer llamada Ramona Evans», dijo Henry al teléfono, mientras observaba las montañas desde su ventana. Creció en un orfanato en Rouen. Quiero que investigue si hay algún registro de su familia biológica y si está conectada de alguna manera con mi difunta esposa, Elise. El investigador, acostumbrado a las solicitudes poco convencionales de Henry, aceptó sin hacer preguntas. Henry sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que obtuviera las respuestas que necesitaba. Mientras esperaba, decidió acercarse a Ramona con cautela, para no asustarla con sus sospechas. Esa noche, mientras el tren se acercaba a la Costa Azul, Henry invitó a Ramona a cenar en uno de los restaurantes más exclusivos del tren. Ramona aceptó, aunque seguía sintiéndose algo incómoda por la intensidad de la situación. Sabía que Henry estaba buscando algo en ella, algo que ni siquiera ella entendía del todo. Se encontraron en un elegante vagón comedor, iluminado por suaves luces doradas que realzaban el lujo del tren. Henry, vestido impecablemente con un traje negro, la recibió con una sonrisa contenida, aunque sus ojos no ocultaban la intensidad de sus pensamientos. Ramona, por su parte, lucía más relajada, aunque no dejaba de observarlo con cautela. «Gracias por aceptar mi invitación», dijo Henry mientras la conducía a la mesa. «Sé que esto puede parecer mucho, pero prometo que hay una razón para todo». Ramona asintió, tomando asiento frente a él. «No te preocupes, señor Beaumont. Solo quiero entender qué es lo que buscas en todo esto». Henry hizo una pausa antes de responder, observándola por un momento en silencio. «Busco la verdad, Ramona.
No sé cómo explicarlo, pero desde que te vi, sentí que había algo más entre nosotros, algo que va más allá de la coincidencia. Ramona lo miró, sus ojos reflejando tanto curiosidad como incertidumbre. ¿A qué te refieres con algo más? Henry se inclinó hacia adelante, su voz más baja, como si estuviera compartiendo un secreto. Mi esposa, Elise, también fue adoptada. Nunca conoció a su familia biológica, y siempre tuvo la sensación de que le faltaba una parte de su vida. Ahora, viéndote a ti, siento que tú podrías ser esa parte que ella buscaba. Ramona parpadeó, sorprendida. No había esperado escuchar algo tan profundo y personal. ¿Crees que podríamos estar conectadas de alguna manera? ¿Que yo podría ser su hermana? Henry asintió lentamente, sin apartar la mirada de ella. Es solo una teoría por ahora. Pero cuanto más lo pienso, más sentido tiene. Ambos nacieron en lugares cercanos, ambos fueron adoptados. Y tú, te pareces tanto a ella que es imposible ignorarlo. Ramona se quedó en silencio, procesando sus palabras. La idea de tener una hermana perdida era completamente nueva para ella. Había crecido creyendo que estaba sola en el mundo, que no tenía a nadie más. Ahora, la posibilidad de que su vida estuviera conectada con la de Elise, y por ende con la de Henry, la llenaba de una mezcla de miedo y esperanza. Si eso es cierto, comenzó Ramona, su voz temblando ligeramente, entonces, ¿por qué nunca supe de esto? ¿Por qué nunca nadie me lo dijo? Henry hizo una pausa antes de responder, su tono serio. A veces, las cosas más importantes se nos ocultan hasta que llega el momento adecuado. Tal vez este sea el momento de que descubras quién eres realmente. El silencio entre ellos se alargó mientras el tren avanzaba por la costa, las olas rompiendo suavemente contra los acantilados en la distancia. Ramona bajó la mirada, su mente inundada de preguntas y dudas. ¿Y qué pasa si no soy esa persona?, preguntó Ramona, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa si no soy quien estás buscando? Henry sonrió suavemente, con una calidez que no había mostrado antes. No importa. Lo que importa es que estoy aquí para ayudarte a descubrir la verdad, sea cual sea. No te estoy pidiendo que seas Elise, Ramona. Solo quiero que seas tú. Ramona lo miró a los ojos, sintiendo por primera vez una conexión más profunda con él, más allá del parecido físico con su esposa. Henry no estaba buscando reemplazar a Elise. Estaba buscando entender algo que había sido arrancado de su vida. Y de alguna manera, ella formaba parte de ese misterio. Mientras la noche avanzaba, continuaron conversando, explorando más sobre el pasado de Ramona y cómo había llegado a donde estaba. A medida que hablaban, Henry sentía que estaba cada vez más cerca de desentrañar el enigma que rodeaba a Ramona y su relación con Elise. Finalmente, la cena llegó a su fin, y Ramona se despidió de Henry antes de retirarse a su suite. Mientras caminaba por los pasillos del tren, su mente seguía dando vueltas a la posibilidad de tener una familia, una conexión que nunca había imaginado. Aunque la idea la asustaba, también la llenaba de esperanza. De vuelta en su propia suite, Henry recibió una llamada de su investigador privado. La voz al otro lado de la línea era firme, pero había un toque de incertidumbre en su tono. Señor Beaumont, he encontrado algo que creo que debería ver. Henry sintió un nudo formarse en su estómago, sabiendo que las respuestas que tanto buscaba estaban a punto de revelarse. ¿Qué es?, preguntó, su voz apenas contenida. Hay registros que indican que Ramona y Elise nacieron en el mismo hospital, con solo unos minutos de diferencia. Henry cerró los ojos por un momento. La confirmación de lo que había sospechado todo ese tiempo lo golpeó con fuerza. No podía negarlo más. Ramona era, de alguna manera, la clave para comprender el pasado de Elise. Y ahora, sabía que tenía que decírselo. Henry pasó el resto de la noche en vela, incapaz de apartar su mente de la revelación que había recibido. La confirmación de que Ramona y Elise habían nacido en el mismo hospital no podía ser una mera coincidencia. El destino parecía haber tejido sus vidas de una manera que él apenas empezaba a entender. Sabía que, más temprano que tarde, tendría que hablar con Ramona sobre lo que había descubierto. Pero ¿cómo se lo diría sin asustarla o hacerla sentir que estaba obligada a asumir un papel que no le correspondía? Al amanecer, mientras el tren continuaba su viaje por los impresionantes paisajes de la Costa Azul, Henry decidió que debía ser honesto con Ramona. No podía seguir ocultándole lo que había descubierto, ni las implicaciones que eso traía para ambos. Tenía que ser directo y dejar que ella decidiera qué hacer con la información. Cuando el tren se detuvo para una breve pausa en una estación costera, Henry buscó a Ramona. La encontró en el vagón de servicio, ocupada organizando bandejas para el desayuno.
Al verlo, Ramona levantó la vista y lo saludó con una sonrisa cansada, pero genuina. Sin embargo, Henry no podía ocultar la gravedad en su expresión. «Ramona, necesito hablar contigo», dijo, su voz baja pero firme. Ramona lo miró, notando la seriedad en su rostro, y asintió. «Claro, señor Beaumont», respondió ella, dejando lo que estaba haciendo. «¿De qué se trata?». Henry la guió hasta una pequeña área de descanso del tren, donde podrían hablar en privado. Cuando ambos se sentaron, Henry tomó un respiro profundo antes de comenzar. «Ramona, he estado investigando sobre tu pasado, no para invadir tu privacidad, sino porque creo que hay algo que debes saber». Ramona lo observaba en silencio, claramente preocupada por lo que estaba a punto de escuchar. «¿Qué es lo que has encontrado?», preguntó con cautela. Henry se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas mientras la miraba a los ojos. «Descubrí que tú y Elise nacieron en el mismo hospital, con solo minutos de diferencia». Los ojos de Ramona se agrandaron de sorpresa, su respiración se volvió más rápida mientras procesaba lo que Henry acababa de decirle. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, su voz llena de incredulidad. «Estoy diciendo que creo que hay una posibilidad real de que tú y Elise sean hermanas», respondió Henry, su tono suave pero decidido. «Que fueron separadas al nacer, y que ninguno de ustedes lo sabía». Ramona negó con la cabeza, su mente luchando por asimilar la información. «No puede ser. Nunca escuché nada sobre una hermana. Nunca nadie me lo dijo». «Lo sé», dijo Henry con calma. «Es una posibilidad remota, pero las coincidencias son demasiado grandes para ignorarlas. El parecido entre ustedes, el hecho de que nacieron en el mismo lugar. Ramona, no creo que esto sea solo una casualidad». Ramona se quedó en silencio, su mente dando vueltas. La idea de tener una hermana, y que esa hermana fuera Elise, la esposa de Henry, era abrumadora. Durante toda su vida, había creído que estaba sola, que no tenía a nadie. Ahora, en cuestión de días, todo lo que pensaba sobre su pasado parecía estar desmoronándose. «¿Qué quieres que haga con esta información?», preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Henry suspiró y se reclinó en su asiento, sabiendo que esta sería una conversación difícil. «No te estoy pidiendo que hagas nada que no quieras hacer», comenzó. «Solo creo que mereces saber la verdad. Y si decides que quieres investigar más, estaré contigo en cada paso del camino. Pero si prefieres dejar las cosas como están, también lo entenderé». Ramona lo miró, su rostro una mezcla de confusión y miedo. «No sé qué hacer», admitió en voz baja. «Todo esto es demasiado. No sé cómo procesarlo». Henry asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Tómate tu tiempo. No hay prisa». Antes de que pudieran continuar la conversación, el sonido de pasos apresurados interrumpió el momento. Un hombre alto y robusto, con una expresión visiblemente molesta, apareció repentinamente ante ellos. Ramona se tensó de inmediato al verlo, y Henry frunció el ceño, reconociendo que había algo mal en la situación. «¿Quién es este hombre?», dijo el desconocido con voz grave, mirando a Ramona con una mezcla de celos y enojo. Ramona se levantó de inmediato, su rostro pálido por la sorpresa. «Luke», murmuró, claramente conmocionada por la aparición repentina del hombre. Henry también se puso de pie, manteniéndose cerca de Ramona mientras observaba la tensión entre ambos. «¿Quién es él?», preguntó Henry, su tono firme pero controlado. Ramona respiró hondo antes de responder. «Él es mi ex esposo», dijo con voz baja, su mirada bajando al suelo mientras evitaba el contacto visual con Luke. El ambiente se tensó aún más cuando Luke dio un paso hacia adelante, su expresión oscurecida por la ira. «Ex esposo no es la palabra correcta», espetó. «Huiste de mí sin darme la cara. No puedes simplemente deshacer lo que teníamos». Henry sintió una oleada de rabia recorrer su cuerpo. No le gustaba el tono condescendiente de Luke ni la manera en que se dirigía a Ramona. «Creo que Ramona ha dejado claro que no tienes nada más que decirle», dijo Henry, interponiéndose entre ambos. Luke lo miró con desdén, como si no pudiera creer que alguien estuviera interrumpiendo su confrontación con Ramona. «¿Y tú quién te crees que eres?», escupió, mirando a Henry con desprecio. «Soy alguien que no va a permitir que sigas intimidando a Ramona», respondió Henry con calma, pero con una determinación inquebrantable. Ramona, aunque visiblemente afectada por la situación, respiró hondo y decidió intervenir. «Luke, déjalo. Ya no tienes ningún derecho sobre mí. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo». Luke soltó una carcajada amarga, su voz cargada de desprecio.
¿De verdad crees que puedes ser feliz sin mí?, dijo, su tono lleno de rabia contenida. Eres una mujer sola, sin familia. Yo fui lo único que tuviste, y siempre lo seré. Las palabras de Luke fueron como un golpe para Ramona, pero esta vez no se dejó intimidar. Miró a Henry, quien la observaba con apoyo silencioso, y encontró la fuerza para responder. Ya no eres nada para mí, Luke, dijo con firmeza. Y si alguna vez significaste algo, lo perdiste cuando me trataste como si no valiera nada. Ahora, quiero que te vayas y me dejes vivir mi vida. Luke la miró con furia, pero algo en su expresión indicaba que sabía que había perdido. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y se marchó, dejando a Ramona y Henry en el vagón, el aire aún cargado de tensión. Ramona exhaló profundamente, sintiendo que una gran carga se había levantado de sus hombros. Gracias, susurró, mirando a Henry con gratitud. Henry asintió, todavía recuperándose de la intensa confrontación. No tienes que agradecerme, dijo suavemente. Estaré aquí para lo que necesites. Mientras el tren continuaba su viaje, Ramona sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba comenzando a recuperar el control de su vida. Y aunque el pasado seguía siendo un enigma, ahora no estaba sola para enfrentarlo. El tren se deslizaba suavemente bajo el cielo nocturno, y Ramona se recostaba en su asiento, procesando todo lo que había sucedido. La confrontación con Luke había sido intensa, pero de alguna manera liberadora. Sentía que, por primera vez en años, había cerrado esa puerta de su vida, aunque las heridas aún dolieran. A su lado, Henry se mantenía en silencio, observándola con preocupación. Sabía que había mucho en juego, y la aparición repentina de Luke solo había añadido una capa más de tensión a la ya complicada relación que estaba construyendo con Ramona. Finalmente, Henry rompió el silencio, su tono calmado y lleno de empatía. Ramona, hay algo más que necesito decirte, comenzó, su voz resonando con una sinceridad que Ramona no había escuchado antes. Desde que empecé a investigar sobre tu pasado, no he dejado de encontrar conexiones que me llevan a creer que no es solo una coincidencia que estés aquí. Creo que la vida te ha puesto en mi camino por una razón, y esa razón podría ser mucho más profunda de lo que pensamos. Ramona lo miró, su expresión revelando la mezcla de emociones que sentía, confusión, miedo, pero también curiosidad. ¿A qué te refieres, Henry?, preguntó, su voz vacilante. Sabía que había algo importante que Henry estaba guardando, y el tono serio en su voz le indicaba que estaba a punto de descubrirlo. Henry respiró hondo antes de continuar. He hablado con mi investigador privado, y lo que descubrimos confirma mis sospechas, dijo, inclinándose hacia ella, sus ojos fijos en los de Ramona. Tú y Elise no solo nacieron en el mismo hospital, hay registros que indican que ambas fueron adoptadas el mismo día. Pero lo más importante es que los documentos señalan que eran gemelas. Las palabras de Henry resonaron en el aire, cada una cayendo como una piedra en el corazón de Ramona. Gemelas. La palabra parecía flotar en su mente, repitiéndose una y otra vez mientras trataba de procesarla. No podía ser verdad. No podía ser que, después de toda una vida de soledad, hubiera tenido una hermana todo ese tiempo. Y menos aún que esa hermana hubiera sido la esposa de Henry. Ramona se quedó en silencio, su respiración rápida y sus manos temblorosas mientras intentaba asimilar lo que Henry acababa de decirle. No puede ser, murmuró, sacudiendo la cabeza lentamente. Esto es demasiado. Henry extendió una mano hacia ella, tocando suavemente su brazo para reconfortarla. Lo sé, es mucho para procesar. Pero los documentos son claros, Ramona. Tú y Elise eran hermanas. Fueron separadas al nacer y adoptadas por familias diferentes. Ramona apartó la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Su mente estaba en caos, intentando comprender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Había pasado toda su vida pensando que no tenía a nadie, que estaba sola en el mundo. Y ahora, no solo descubría que había tenido una hermana, sino que esa hermana ya no estaba viva para compartir ese descubrimiento con ella. ¿Por qué nunca lo supe?, susurró, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué nadie me lo dijo? Henry suspiró, sabiendo que esa era una pregunta que no podía responder con certeza. No lo sé, dijo en voz baja. Tal vez fue un error en los registros. Tal vez las familias adoptivas no querían que lo supieran. Pero lo importante ahora es que tienes derecho a saber la verdad. Ramona se cubrió el rostro con las manos, intentando contener las lágrimas. Era demasiada información, demasiadas emociones acumuladas. Henry se acercó más a ella,
inclinándose hacia adelante con una mirada de genuina compasión. Ramona, sé que esto es difícil, pero no tienes que enfrentarlo sola. Estoy aquí para ayudarte a descubrir más, si es lo que quieres. Ramona dejó caer las manos, sus ojos enrojecidos pero su voz más firme. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó con frustración. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que la única persona que podía haberme contado sobre mi pasado está muerta? Henry asintió lentamente, entendiendo su dolor. No tienes que tomar ninguna decisión ahora, dijo suavemente. Solo quiero que sepas que no estás sola. Puede que Elise ya no esté aquí, pero siempre serás parte de su historia, de nuestra historia. El tren continuaba su viaje, el sonido rítmico de las ruedas creando una atmósfera hipnótica. Henry miró a Ramona, sus pensamientos divididos entre su propia tristeza y el deseo de darle a Ramona algo de paz. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas sobre la vida de Elise, y ahora, en este inesperado giro del destino, había encontrado a Ramona, una parte de esa vida que nunca había conocido. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ramona, su voz más tranquila pero aún cargada de emoción. Henry se tomó un momento antes de responder. Quiero ayudarte a descubrir más sobre tu pasado, si es lo que deseas, dijo con calma. Podemos buscar más registros, tal vez encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera sabías que tenías. Ramona lo miró, sus ojos aún llenos de dudas, pero con una chispa de esperanza. No sé qué hacer, Henry, admitió. Mi vida siempre ha sido un misterio, y ahora me dices que todo lo que pensaba que sabía está equivocado. Henry asintió. Lo sé, y no espero que tomes una decisión inmediata. Lo único que te pido es que no te cierres a la posibilidad de que este descubrimiento pueda darte algo de lo que has estado buscando. Ramona respiró hondo, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Había pasado tanto tiempo protegiéndose de la decepción, de las promesas incumplidas y los sueños rotos, que ahora le resultaba difícil aceptar que tal vez, solo tal vez, este descubrimiento pudiera llevarla a un lugar de reconciliación consigo misma. Está bien, dijo finalmente, su voz llena de una nueva determinación. Quiero saber más. Quiero entender quién soy y de dónde vengo. Si Elise era mi hermana, entonces necesito conocer su historia también. Henry sonrió levemente, aliviado de que Ramona estuviera dispuesta a continuar con la búsqueda. Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudarte, prometió. No tienes que hacer esto sola. Mientras el tren continuaba su trayecto, los dos se sentaron en silencio, procesando todo lo que había sido revelado. Ramona sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba caminando sola. El tren avanzaba hacia su destino, pero dentro de Ramona, una tormenta de emociones se había desatado. Las revelaciones sobre su conexión con Elise seguían rondando en su mente, y aunque había decidido continuar con la investigación de su pasado, no podía evitar sentirse abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Henry se mantenía a su lado, dispuesto a ayudarla en cada paso, pero Ramona sabía que este era un viaje que, en última instancia, tendría que recorrer por sí misma. La mañana siguiente, Henry le sugirió que contactaran a la madre adoptiva de Elise, la mujer que la había criado, para intentar obtener más respuestas. Ramona se mostró reticente al principio, temerosa de lo que pudiera descubrir, pero al mismo tiempo, sentía que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Si realmente Elise era su hermana, necesitaba conocer más sobre la vida que había llevado y las personas que habían sido parte de ella. Estoy lista, dijo finalmente Ramona, su voz llena de determinación. Hablemos con ella. Quiero saber todo lo que pueda. Henry asintió, satisfecho de que Ramona estuviera dispuesta a seguir adelante. Inmediatamente hizo los arreglos para contactar a la madre adoptiva de Elise, quien ahora vivía en una pequeña ciudad en el sur de Francia. A pesar de los años que habían pasado desde la muerte de Elise, Henry había mantenido una relación cordial con la mujer, visitándola de vez en cuando para honrar la memoria de su esposa. Unos días después, Henry y Ramona llegaron a la casa de la madre adoptiva de Elise, una villa pintoresca rodeada de jardines llenos de flores. El aroma de los rosales y el jazmín impregnaba el aire mientras ambos caminaban hacia la puerta. Henry tocó el timbre, y tras unos momentos, una mujer mayor, con el cabello plateado y una sonrisa amable, les abrió la puerta. Henry, saludó la mujer con cariño. Es bueno verte otra vez. Gracias por recibirnos, Madame Duret, dijo Henry, devolviendo la sonrisa. Quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es Ramona Evans. Madame Duret observó a Ramona por un momento, sus ojos llenos de sorpresa. Es increíble, murmuró, sin poder apartar la mirada de Ramona.
Te pareces tanto a Elise. Ramona sintió una punzada en el pecho. Escuchar esas palabras de alguien que había conocido también a su posible hermana solo hacía que todo pareciera más real, más tangible. Es por eso que estamos aquí, dijo Henry, con un tono suave pero firme. Creemos que Ramona y Elise podrían haber sido separadas al nacer. Encontramos algunos registros que sugieren que ambas nacieron en el mismo hospital y que podrían haber sido gemelas. Madame Duret los invitó a entrar, aún con una expresión de asombro en su rostro. Los condujo a una sala acogedora, decorada con fotos antiguas y recuerdos familiares. Esto es sorprendente, dijo la mujer mientras se sentaba en un sillón frente a ellos. Nunca supe nada sobre una hermana. Cuando adopté a Elise, me dijeron que era hija única. Ramona se acomodó en su asiento, sintiéndose más nerviosa de lo que había esperado. La posibilidad de descubrir más sobre su pasado la llenaba de esperanza, pero también de miedo. ¿Qué pasaría si no le gustaba lo que encontrara? ¿Y si la verdad era demasiado dolorosa? Lo entiendo, respondió Henry, buscando calmar a ambas mujeres. Pero los registros que encontramos indican lo contrario. Queremos saber si hay algo que recuerde sobre la adopción de Elise que pudiera darnos más pistas. Madame Duret se quedó en silencio por un momento, sus manos entrelazadas mientras reflexionaba sobre el pasado. Recuerdo que la adopción de Elise fue bastante rápida, dijo finalmente. El orfanato nos contactó y nos dijeron que tenían una bebé lista para ser adoptada. Nunca hicieron mención de otra niña. Pero ahora que lo mencionas, siempre me pregunté por qué fue tan rápido. No era común que las adopciones sucedieran tan rápido en esos días. Ramona escuchaba atentamente, cada palabra de Madame Duret resonando en su mente. Sabía que este era solo el comienzo de la verdad que tanto buscaba, pero ya sentía como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Recuerda si había alguna otra información sobre la familia biológica de Elise?, preguntó Ramona, tratando de mantener la calma. Algo que pudiera indicarme si realmente éramos hermanas. Madame Duret negó con la cabeza. No, no había mucho. Los documentos decían que la madre biológica de Elise había fallecido poco después del parto. No había ninguna mención del padre. Fue todo bastante vago. Ramona se mordió el labio, sintiendo una mezcla de decepción y alivio. Sabía que la verdad no sería fácil de encontrar, pero al menos ahora tenía una dirección. A medida que la conversación continuaba, Madame Duret les mostró algunas fotos antiguas de Elise cuando era bebé, su primer día en casa, sus cumpleaños. Ramona miraba esas imágenes con una sensación extraña en el pecho, como si estuviera viendo una parte de su propia historia que nunca había conocido. Era una niña feliz, dijo Madame Duret, sonriendo con nostalgia mientras miraba una foto de Elise corriendo por el jardín. Siempre tenía una sonrisa en el rostro, aunque a veces parecía que algo la preocupaba. Creo que, en el fondo, siempre supo que le faltaba algo. Ramona sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había crecido con la misma sensación de vacío, la misma idea de que algo faltaba en su vida, aunque nunca hubiera sabido qué era. Ahora, al descubrir que podía haber tenido una hermana todo ese tiempo, entendía de dónde venía esa sensación. Después de unas horas de conversación, Madame Duret los despidió con amabilidad, prometiendo que si encontraba más información, se las haría llegar. Mientras se alejaban de la casa, Ramona se quedó en silencio, sumida en sus pensamientos. Henry la observó con preocupación mientras conducía por los serpenteantes caminos de la campiña francesa. Sabía que este descubrimiento había removido muchas emociones en Ramona, y estaba dispuesto a apoyarla en lo que viniera después. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, su voz suave y llena de preocupación genuina. Ramona asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte. Sí, dijo en voz baja. Solo que es mucho para procesar. Siempre pensé que estaba sola en el mundo. Y ahora, saber que tuve una hermana todo este tiempo, me hace sentir que perdí algo que nunca supe que tenía. Henry asintió, entendiendo perfectamente su dolor. Lo sé, Ramona, dijo con calma. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Estamos juntos en esto. Ramona lo miró, sus ojos llenos de gratitud. A pesar de todo, había algo reconfortante en saber que Henry estaba allí, dispuesto a caminar a su lado en esta complicada búsqueda de la verdad. La tranquilidad que Ramona había comenzado a sentir después de la visita a Madame Duret pronto se vio perturbada. Apenas unos días después de regresar al tren, mientras procesaba todas las emociones y los recuerdos que ahora formaban parte de su nueva realidad, el fantasma de su pasado volvió a manifestarse. Luke, su exmarido, quien no había aceptado su separación, no estaba dispuesto a dejarla en paz.
El tren avanzaba hacia una nueva ciudad cuando Luke apareció de nuevo, esta vez más decidido que nunca a recuperar el control sobre Ramona. La encontró en uno de los vagones de servicio, ocupada con sus tareas, y sin dudarlo, se acercó a ella, su expresión amenazante y su presencia intimidante. Ramona. Su voz era baja y cargada de ira contenida. No has terminado conmigo. Lo sabes tan bien como yo. Ramona levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de Luke, y sintió que su corazón se aceleraba. Había temido este momento, pero después de todo lo que había aprendido sobre sí misma y su conexión con Elise, ya no estaba dispuesta a permitir que la intimidara como antes. Sí, Luke, hemos terminado, respondió Ramona con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Tú y yo no tenemos nada más que hablar. Luke dio un paso más cerca, su mirada oscurecida por la furia. Tú no decides cuándo termina esto, espetó, su tono peligrosamente bajo. No puedes simplemente desaparecer de mi vida como si no fueras nada. Ramona intentó mantener la calma, pero sabía que Luke no se iría sin causar problemas. En ese momento, antes de que pudiera reaccionar, Henry apareció en el vagón. Había notado la tensión en la actitud de Ramona y, preocupado por ella, decidió seguirla. Al ver a Luke acercándose de manera amenazante, no pudo quedarse quieto. Creo que Ramona ya dejó claro que no tienes nada más que hacer aquí, dijo Henry, su voz grave y cargada de autoridad. Luke se giró bruscamente, su expresión endureciéndose al ver a Henry. Tú otra vez, escupió, dando un paso hacia él. Este asunto no te concierne. Cuando se trata de Ramona, sí me concierne, respondió Henry, sin retroceder ni un centímetro. Ya has tenido suficientes oportunidades de mostrarle respeto, pero está claro que no entiendes el concepto. Ramona, aún nerviosa, dio un paso hacia Henry, buscando apoyo en su presencia. Aunque estaba asustada, sabía que con Henry a su lado, ya no tenía que enfrentarse a Luke sola. Luke, ya basta, dijo Ramona, su voz más firme de lo que esperaba. No voy a volver contigo, nunca más. Las palabras de Ramona parecieron encender aún más la furia de Luke. ¿De verdad crees que este hombre puede salvarte de mí?, preguntó, su tono burlón mientras lanzaba una mirada despectiva hacia Henry. Eres una mujer sola, Ramona. Nadie más te quiere, y lo sabes. Henry sintió que la rabia aumentaba dentro de él, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que lo último que necesitaba la situación era una confrontación física, pero también sabía que no podía permitir que Luke siguiera intimidando a Ramona. Ramona no está sola, dijo Henry con voz firme, y nunca más lo estará. Así que te sugiero que te vayas antes de que la situación se complique aún más para ti. Luke lo miró fijamente durante unos largos segundos, claramente debatiéndose entre enfrentarse a Henry o marcharse. Finalmente, soltó una carcajada amarga, sacudiendo la cabeza con desprecio. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dijo, dirigiendo una última mirada a Ramona. «Pero tarde o temprano, te darás cuenta de que él no puede darte lo que yo te di. Nunca podrás deshacerte de mí, Ramona. Siempre seré parte de tu vida». Con esas palabras, Luke se dio la vuelta y salió del vagón, su presencia dejando un rastro de tensión en el aire. Ramona observó cómo se alejaba, su cuerpo temblando ligeramente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Henry, sin decir una palabra, la tomó suavemente de la mano, ofreciéndole el apoyo silencioso que sabía que necesitaba en ese momento. «Gracias», susurró Ramona después de un momento, sus ojos encontrando los de Henry. «No sé qué habría hecho sin ti». «No tienes que enfrentarlo sola», dijo Henry con voz suave, apretando ligeramente su mano. «Nunca más». Ramona respiró profundamente, intentando calmarse mientras sus pensamientos volvían a todo lo que había sucedido. La aparición de Luke había sido una prueba más de que su pasado no desaparecería tan fácilmente, pero también había demostrado algo importante, que ya no era la misma mujer que una vez había sido vulnerable y controlada por él. Ahora, tenía a Henry a su lado, y más que eso, tenía una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre lo que merecía en la vida. Esa noche, después de la confrontación, Ramona se sentó en la suite de Henry, mirando las luces de la ciudad que pasaban mientras el tren continuaba su viaje. Henry estaba a su lado, en silencio, respetando el espacio que ella necesitaba para procesar todo lo que había pasado. «¿Crees que algún día podré dejar todo esto atrás?», preguntó Ramona en voz baja, sin apartar la vista de la ventana. «Sí, lo creo», respondió Henry, su voz tranquila pero llena de certeza. «Puede que no sea fácil, pero sé que lo harás. Eres más fuerte de lo que piensas, Ramona». Ramona sonrió levemente,
aunque el dolor y la confusión seguían presentes en sus ojos. Gracias, Henry, por todo. Henry la miró, su corazón lleno de una mezcla de emociones que apenas podía describir. No tienes que agradecerme, dijo con suavidad. Solo estoy aquí para ayudarte a encontrar tu camino. Ramona se recostó en su asiento, sintiendo que, a pesar de todo lo que había sucedido, estaba comenzando a ver una luz al final del túnel. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, tanto en lo que respectaba a su pasado como a su futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola en esa búsqueda. El tren continuaba avanzando hacia su destino, pero para Ramona, este viaje ya había comenzado a transformarla de maneras que nunca había imaginado. Y aunque su pasado con Luke aún la atormentaba, ahora sabía que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para enfrentarlo y finalmente, liberarse de sus sombras. El aire fresco de la mañana envolvía el tren mientras seguía su viaje, pero dentro de la lujosa suite donde Ramona y Henry se encontraban, la atmósfera era cálida, impregnada de una nueva conexión que ambos habían desarrollado. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones, y aunque Ramona seguía lidiando con los ecos de su pasado, sabía que, gracias a Henry, había encontrado una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Aquella mañana, Henry había decidido llevar a Ramona a un pequeño pueblo costero, donde el tren haría una breve parada. Era un lugar que él conocía bien, un rincón escondido de la costa francesa que le traía recuerdos de tiempos más simples, antes de que la tragedia golpeara su vida. Aunque su intención original había sido ayudar a Ramona a descubrir su pasado, en algún lugar a lo largo del camino, Henry había comenzado a verla de una manera diferente. Y ahora, no podía imaginar su vida sin ella. El pequeño pueblo estaba bañado por la luz del sol cuando Ramona y Henry bajaron del tren, el sonido del mar acompañando sus pasos mientras caminaban por las calles empedradas. Ramona, que se había vestido con un elegante vestido de verano que Henry le había regalado, parecía relajada por primera vez en mucho tiempo. Sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y sorpresa mientras exploraba el pintoresco pueblo, observando las casas de colores brillantes y los pequeños cafés a lo largo del puerto. «Este lugar es hermoso», dijo Ramona con una sonrisa, su mirada perdida en el horizonte. «Es uno de mis lugares favoritos en el mundo», respondió Henry, sonriendo mientras observaba su reacción. «Quería traerte aquí porque creo que también podría significar algo especial para ti». Ramona lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Había notado el cambio en Henry, como su relación había evolucionado desde aquel primer encuentro en el tren. Y aunque aún lidiaba con los fantasmas de su pasado, sentía que su conexión con Henry la había ayudado a empezar a sanar. «Gracias por traerme aquí», dijo Ramona, su voz suave pero llena de gratitud. «Significa mucho para mí que hayas pensado en esto». Henry asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza mientras caminaban juntos hacia un pequeño muelle, donde las olas rompían suavemente contra los barcos anclados. Mientras se acercaban al final del muelle, Henry se detuvo, tomando a Ramona suavemente de la mano y girándola hacia él. «Ramona», comenzó, su voz un poco temblorosa por los nervios. «Hay algo que quiero decirte». Ramona lo miró con curiosidad, sus ojos buscando respuestas en los de Henry. Había algo en su tono que le indicaba que estaba a punto de decir algo importante. «Durante todo este tiempo, he estado buscando respuestas», continuó Henry, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía las de Ramona. «Primero sobre el pasado de Elise, y luego sobre tu conexión con ella. Pero en medio de esa búsqueda, encontré algo que no esperaba encontrar». Ramona se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza mientras Henry hablaba. Sabía que él estaba siendo honesto, y podía sentir la profundidad de sus palabras. «Lo que encontré fue a ti», dijo Henry, su voz baja pero clara. «No solo como una pieza del pasado de Elise, sino como una persona increíble con la que quiero compartir mi futuro. Me di cuenta de que lo que siento por ti es mucho más profundo de lo que jamás imaginé, y no quiero perder la oportunidad de decírtelo». Ramona lo miraba, sus ojos llenándose de lágrimas mientras procesaba lo que Henry acababa de decir. No podía negar que también había desarrollado sentimientos profundos por él, pero nunca había esperado que él sintiera lo mismo, al menos no tan rápido. «Henry», susurró, sin saber qué decir. Henry soltó una pequeña sonrisa nerviosa antes de arrodillarse frente a ella, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Ramona se quedó sin aliento al ver el gesto, su corazón acelerándose mientras Henry abría la caja para revelar un anillo de compromiso elegante pero sencillo, con una piedra brillante que capturaba la luz del sol. «Ramona Evans», dijo Henry, su voz llena de emoción. «¿Harías el honor de ser mi esposa? No puedo imaginar mi vida sin ti, y quiero construir algo nuevo juntos».
Algo que sea solo nuestro. Ramona se llevó una mano a la boca, incapaz de contener las lágrimas que corrían por su rostro. El gesto la había tomado completamente por sorpresa, pero no de una manera negativa. En ese momento, todo lo que había pasado, desde su oscuro pasado con Luke hasta el descubrimiento de su conexión con Elise, parecía desvanecerse frente a la posibilidad de un futuro lleno de amor y esperanza. Sí, dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción. Sí, Henry. Quiero casarme contigo. Henry sonrió, sus ojos también llenos de lágrimas mientras se levantaba para colocar el anillo en su dedo. Ramona lo miraba con una mezcla de asombro y amor, sintiendo que su corazón estaba más lleno de lo que jamás había estado. Cuando Henry la abrazó, sintió que todo su cuerpo se relajaba en sus brazos, como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Después del abrazo, se quedaron un momento en silencio, contemplando el futuro que ahora se extendía ante ellos. Ramona sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para dejar atrás el dolor de su pasado y mirar hacia adelante con esperanza. Y con Henry a su lado, sabía que ese futuro sería brillante. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el pequeño pueblo costero en una luz dorada, Ramona y Henry caminaban de regreso al tren, ahora comprometidos a construir una vida juntos. Ramona sabía que aún había desafíos por enfrentar, pero también sabía que con Henry a su lado, podría superarlos. Henry, por su parte, sentía que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y mientras observaba a Ramona caminando a su lado, no pudo evitar sonreír, sabiendo que el viaje que habían comenzado juntos apenas estaba empezando. El sol brillaba con fuerza en el cielo azul mientras Ramona y Henry se preparaban para uno de los días más importantes de sus vidas. Después de semanas de planificación y preparación, su boda finalmente había llegado. El pequeño castillo en la costa francesa, con su arquitectura majestuosa y jardines llenos de flores, era el escenario perfecto para la ceremonia íntima que ambos habían deseado. Ramona, vestida con un elegante vestido blanco que recordaba el estilo clásico y atemporal, estaba de pie frente a un espejo, observando su reflejo con una mezcla de emoción y nerviosismo. El vestido que llevaba era similar al que Elise había usado en su boda con Henry, un homenaje que Ramona había querido hacer a la memoria de su hermana. Aunque nunca la había conocido personalmente, sentía una conexión profunda con ella, y quería que ese día reflejara esa unión. A su lado, Madame Duret, la madre adoptiva de Elise, ajustaba el velo de Ramona con una sonrisa amorosa. «Estás preciosa, querida», dijo suavemente, sus ojos llenos de emoción. «Elise estaría muy orgullosa de ti». Ramona sonrió, sus ojos humedeciéndose ligeramente ante las palabras de Madame Duret. «Gracias», murmuró, tocando delicadamente el borde de su vestido. Quería que ella estuviera presente de alguna manera. «Lo está», respondió Madame Duret con firmeza, acariciando suavemente el hombro de Ramona. «Siempre lo estará, en tu corazón y en los recuerdos de quienes la amamos». Ramona asintió, tomando una respiración profunda para calmar los nervios que la invadían. Aunque estaba más feliz de lo que había estado en mucho tiempo, también sentía el peso de la importancia de ese día. Se estaba comprometiendo no solo con Henry, sino también con un futuro lleno de promesas y esperanza. Mientras tanto, en una sala adyacente, Henry también se preparaba. Vestido con un traje negro impecable, miraba su reflejo en el espejo con una mezcla de determinación y felicidad. Nunca había imaginado que volvería a sentir algo tan profundo después de la muerte de Elise, pero ahora, mientras se preparaba para casarse con Ramona, sabía que el destino había obrado de maneras misteriosas y hermosas. Su mente volvía una y otra vez a los primeros días que había pasado con Ramona, al viaje emocional que ambos habían recorrido desde su encuentro en el tren. Desde las dudas iniciales hasta las revelaciones sobre su pasado, cada paso del camino había fortalecido su conexión. Y ahora, mientras se ajustaba la corbata y se preparaba para verla caminar hacia él en el altar, no podía evitar sonreír. Había encontrado algo más allá de lo que jamás hubiera soñado. El jardín donde se celebraría la ceremonia estaba decorado con elegancia, con flores blancas y velas que iluminaban suavemente el ambiente. Solo unas pocas personas cercanas habían sido invitadas a la boda, creando una atmósfera íntima y personal. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, charlaban en voz baja mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. Cuando finalmente llegó el momento, Ramona caminó hacia el altar acompañada de Madame Duret. Henry la observaba, su corazón latiendo con fuerza al verla avanzar hacia él. Estaba radiante, y en sus ojos, él veía no solo amor, sino también la fuerza que había descubierto en ella a lo largo de su tiempo juntos. Cuando Ramona llegó al altar, Henry tomó su mano, sonriendo mientras la miraba con una mezcla de admiración y gratitud.
Estás hermosa, susurró, apretando suavemente su mano. Gracias, respondió Ramona, su voz temblorosa pero feliz. No puedo creer que estemos aquí. El oficiante comenzó la ceremonia, y mientras hablaba sobre el amor, el compromiso y la importancia de construir una vida juntos, Ramona y Henry se miraban a los ojos, sabiendo que habían llegado a ese momento después de superar numerosos desafíos. Desde la incertidumbre de su conexión con Elise hasta el enfrentamiento con Luke, ambos habían enfrentado sus propios demonios para llegar a ese altar. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Henry fue el primero en hablar. Tomó la mano de Ramona con firmeza, su voz llena de emoción mientras comenzaba. Ramona, dijo con suavidad, cuando te conocí, nunca imaginé que este sería nuestro destino. Pero a lo largo de los días que hemos compartido, me he dado cuenta de que el destino no solo nos reunió, sino que nos dio una segunda oportunidad para encontrar el amor. Prometo estar a tu lado en cada paso del camino, apoyarte en los momentos difíciles y celebrar contigo en los momentos de felicidad. Eres mi compañera, mi igual, y mi amor por ti solo crecerá con el tiempo. Ramona, con lágrimas en los ojos, sonrió mientras apretaba la mano de Henry. Sabía que no podría haber expresado mejor lo que también sentía por él. Henry, comenzó, su voz temblorosa pero clara, cuando llegaste a mi vida, estaba rota, perdida en un pasado que no podía entender. Pero contigo, encontré más que respuestas. Encontré un amor que nunca creí que sería posible. Prometo caminar a tu lado, sin importar lo que la vida nos depare. Prometo ser tu apoyo, tu refugio y tu amiga en cada paso de nuestro viaje. Contigo, finalmente siento que he encontrado mi hogar. Las palabras de Ramona resonaron en el aire, y mientras el oficiante pronunciaba la bendición final, Henry y Ramona se besaron por primera vez como marido y mujer, bajo el aplauso cálido y sincero de los pocos invitados presentes. La recepción posterior a la ceremonia fue íntima, con risas, brindis y momentos llenos de amor. Ramona y Henry se sentaron juntos, disfrutando de la compañía de sus seres queridos mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores dorados y rosados. Al final de la noche, cuando todos los invitados se habían retirado y el castillo estaba en silencio, Ramona y Henry se quedaron a solas en el jardín, contemplando las estrellas. Sentados juntos en un banco, abrazados bajo la suave luz de la luna, sabían que este era solo el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. ¿Estás feliz?, preguntó Henry suavemente, acariciando el cabello de Ramona mientras ella descansaba su cabeza en su hombro. Más de lo que puedo describir, respondió Ramona, cerrando los ojos mientras se acomodaba más cerca de él. Gracias por estar a mi lado en todo esto. No tienes que agradecerme, dijo Henry con una sonrisa. Siempre estaré aquí. Y mientras la noche continuaba, Ramona y Henry sabían que, aunque su viaje había comenzado de manera inesperada, ahora estaban exactamente donde debían estar, juntos, listos para enfrentar lo que viniera, con un amor que habían encontrado y que ahora los guiaría en su futuro. Llamado a la acción. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video con tus amigos. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje.